¿Escuchan? Excelente. Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre, ponemos este pequeño espacio en tus manos para que a través de nosotros pueda hablar tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido al Congreso, gracias por estar acá. Y bueno, primero algunas advertencias. No soy un experto, sino que simplemente es una charla armada en base a lecturas personales sobre el tema de la humildad y el heroísmo desde el Gordo, desde Chesterton. Es una charla que por ahí algunos, si participó en un evento que hicimos en Mendoza el año pasado, ya la escuchó. Espero poder decir algo distinto en tal caso. Y bueno, empezamos nomás. Ahí Juan, si estás con... Primero el orden de la charla lo pasamos, no importa. Una pequeña presentación del Gordo, de nuestro querido amigo Chesterton, por si alguno por ahí no está tan en tema con eso. Él nace el 29 de mayo de 1874, muere el 14 de junio de 1936 en Inglaterra. Una familia de clase media, de corte victoriano, liberal, como que mucha importancia no le daban al tema de la religión. Tenían ciertos valores, pero más que nada por herencia cultural, como por costumbre, igual que pasa muchas veces acá en Argentina. Bueno, en cuanto a lo religioso, si bien fue bautizado por costumbre justamente, durante su adolescencia y parte de la juventud era más bien agnóstico y con un roce con el espiritismo, un poco turbio, pero que salió bastante bien por suerte. Digamos que se rió, se mató de risa como con todo, aunque a veces no tanto. De ahí conoce a Frances Bloch, quien será después su esposa, y ella lo lleva un poco de la mano al anglicanismo, ¿sí? A la iglesia de Inglaterra. Y después el Gordo, creyendo lo que él mismo dice que creyó toda su vida, llega a Roma, llega a ingresar a la Iglesia Católica y ahí, bueno, hasta que muere. Y bueno, su esposa Frances Bloch, una mujer muy importante en su vida porque el tipo era muy volado, muy despelotado, pero bien, y ella lo ordenaba bastante en algunas cuestiones que por ahí se le escapaban. Así que bueno, digna esposa de Chesterton. Estuvo más que bien. Y el padre John O'Connor y Belloc son dos amigos de él. Bueno, el padre obviamente es sacerdote católico. Y Belloc, hijo de franceses, católico, también metido en política, escritor, historiador. Ellos son muy importantes en la conversión de Chesterton. Belloc desde la parte de la amistad, y el padre O'Connor, por lo que va a decir a continuación. Primero, bueno, unas fotos del Gordo con Frances en la siguiente diapositiva, ahí para que vean la cara también de la esposa. Pasamos a la siguiente. Estas son unas palabras respecto de la conversión. Él no era solo amigo de gente que coincidía con su pensamiento, sino que también tenía amigos con los cuales difería bastante en absolutamente todo. Ahí en la foto lo encuentran a Chesterton, el más corpulento. En el medio está Belloc, su gran amigo, y el flaquito barbudo de la punta, que ven que es completamente distinto de Chesterton, es George Bernard Shaw, un famoso escritor inglés, o irlandés era, no me acuerdo. Bueno, de esos lados. Y cuando se convierte al catolicismo, Chesterton, Shaw va a decir: mi querido GKC, ha ido usted demasiado lejos. Como que con el anglicanismo, bueno, te zarpaste un poco, pero ahora que te hiciste católico, te fuiste de tema, Gordo. O sea, ya derrapaste, le estaban diciendo. Y también H.G. Wells, cuando se convierte Chesterton, va a decir:
quiero a GKC y odio el catolicismo de Belloc y Roma. Si el catolicismo sigue consistiendo en recorrer el mundo, dándole a la lengua, hablando, predicando, entonces no puede haber encontrado un portavoz mejor que GKC. Pero me duele el catolicismo del gordo, diríamos. Pasamos a la siguiente. Y acá la importancia del padre O'Connor, que es algo que él lo va a sorprender, porque como mencioné anteriormente, él tiene cierto roce, coqueteo con el espiritismo, es decir, se encuentra con cosas malas del mundo espiritual. Y lo sorprende lo que va a decir acá. El padre O'Connor había sondeado aquellos abismos mucho más que yo. Me quedé sorprendido de mi propia sorpresa. Que la Iglesia Católica estuviera más enterada del bien que yo era fácil de creer. Que estuviera más enterada del mal me parecía increíble. El padre O'Connor conocía los horrores del mundo y no se escandalizaba, pues su pertenencia a la Iglesia Católica le hacía depositario de un gran tesoro, la misericordia. Y esto es importantísimo en la vida de Chesterton y el paso que da hacia Roma. Siguiente. Bueno, pero la charla trata sobre la humildad y el heroísmo. Esto era más o menos introductorio para que alguno se dé una idea, en caso de que no lo conozca tanto al gordo. Para hablar de la humildad, qué mejor que recurrir primero a Santo Tomás de Aquino para saber qué es la humildad. En la Suma contra Gentiles, él va a decir que la humildad es mantenerse dentro de los propios términos, sin llegarse a lo que está sobre sí, estando en cambio sometido a lo superior. Sí, hablo así como estar en el lugar que uno le corresponde en criollo. No nos vamos a meter tan a hilar fino en las definiciones, sino que las vamos a tomar para de ahí sacar algunas cuestiones que se tocan con lo que después Chesterton va a decir en sus obras. En la siguiente, también Santo Tomás de Aquino, pero ahora en la Suma Teológica, va a decir de la humildad que sería la virtud por la cual una persona, considerando su deficiencia, se atiene a lo que es bajo, de acuerdo con su medida. Son bastante similares, aunque usa distintas palabras y en algunas alumbra más alguna cuestión que en la otra no, respecto de la humildad. Y ahora podemos ver las implicancias de la humildad en base a estas definiciones de Santo Tomás de Aquino. Lo primero es que el humilde, ¿sí?, el hombre, se reconoce pecador gracias a la humildad. Ese es el primer paso que sucede en la vida y en la obra del gordo. Después, una concepción moderada de uno mismo. Sería más bien apropiada, una concepción correcta de uno mismo. Un reconocimiento de los dones recibidos. ¿Sí? Sabemos que Chesterton decía a todo decía gracias, básicamente, a la existencia misma. Entonces esto lo vemos, reconocimiento de los dones recibidos. Sorpresa ante las alabanzas / elogios. Cuando alguien viene y dice, che, qué bien lo que hiciste, qué bueno esto, bueno, el humilde se sorprende. ¿Por qué no se lo espera? Desconfianza de la propia fuerza y confianza en la gracia. Desconfianza en la propia fuerza no como denigrándose, como diciendo soy una porquería, realmente no sirvo para nada, sino confiando más en la gracia, que es básicamente lo que define todo y lo que hace valer el esfuerzo de uno y la propia fuerza. Desconfianza en el propio parecer, ¿sí? Siempre buscar, en el caso del católico, el parecer de lo superior, que va a ser el parecer que nosotros recibimos desde la fe, y no matar las ideas del otro porque simplemente me parece que está equivocado, sino confiar en lo que el otro me dice y pensarlo y tomarlo como algo que puede ser verdadero. El rebajamiento de uno mismo, ¿sí? No andar inflándose, siempre estar cerca del lugar al que a uno le pertenece, donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque la que se infla mucho se puede pinchar, explotar y, bueno, es trágico cuando pasa eso. Y desprecio de la propia fama, ¿sí? Al humilde no le gusta tanto la fama. Por ejemplo, los que estuvieron ayer en el homenaje a Ferro vieron que en un momento, yo no estuve, pero me dijeron que pidió que dejen de aplaudir porque ya se sentía por ahí muy famoso y eso no está bueno y él es humilde. En la siguiente hay una portada, lo que nos dice GKC sobre la humildad. Vimos las implicancias, ¿sí?, según las definiciones de Santo Tomás, y ahora nos empezamos a meter en lo que él nos va diciendo. Lo primero de todo, unas pequeñas advertencias en esta diapositiva sobre cómo escribe el gordo, alguno que por ahí no lo haya leído tanto, no lo conozca.
no es sistemático, no en cuanto a que no tenga una correlación de sus ideas y un desarrollo, sino que no es por ahí academicista, no es que va a decir esto es así por esto, sino que tiene la verdad ahí y en vez de ir caminando va saltando, bailando, jugando en el medio y por eso es tan divertido leerlo. Equivocidad, a veces no porque se equivoque, sino porque pareciera que usa, o sea, pareciera no, lo hace, usa varios términos para referirse a una misma verdad, a una misma realidad. Entonces, a veces hay que juntar esas palabras distintas que uno en su cabeza por ahí no las tenía respecto de lo mismo, y por eso se puede dar cierta equivocidad. Y se maneja mucho con la paradoja, cosas que al principio parecen contradictorias a un primer golpe de vista y a la pura razón. Él lo utiliza mucho, ¿para qué? Para ir más allá de la simple razón y de la pura lógica. Ahora sí, pasamos. Lo primero que nos dice Chesterton en su obra sobre la humildad es que permite el redescubrimiento de la realidad y el asombro de la misma. Nos va a decir en Razones para la Fe, pasamos Juan, que la humildad nos sitúa siempre en la primera oscuridad. Allí toda luz es brillante, sorprendente e instantánea. Después en Herejes nos va a decir la humildad es lo que renueva eternamente la tierra y las estrellas. Como vemos, permite que el hombre se asombre. ¿Por qué? Porque es todo nuevo, todo es constantemente nuevo todo el tiempo. Incluso metafísicamente Dios todo el tiempo está creando las cosas, no es que lo hizo una vez y ya está, sino que la creación se da todo el tiempo, entonces todo el tiempo se están haciendo nuevas de alguna forma y eso el humilde lo ve y el gordo lo dice muy bien en su obra. Después nos va a decir respecto de lo mismo, bienaventurado el que no espera nada, el humilde, el que no tiene por ahí expectativas tan altas, que solo recibe y se contenta con eso que recibe. Bienaventurado el que no espera nada, pues se verá gloriosamente sorprendido. El que no espera nada ve las rosas más rojas que los demás hombres, la hierba más verde, el sol más deslumbrante. ¿Por qué? Porque tienen los ojos más puros, más limpios, así como un parabrisas de un auto, vieron por ahí cuando van en la ruta se llena de insectos, de barro, un montón de cosas. Bueno, la humildad limpia los parabrisas del alma, los ojos, y nos ayuda a ver las cosas tal como son, más deslumbrantes, más bellas. Y después nos va a decir una cita un poco más larga en Herejes: el hombre que se destruye a sí mismo crea el universo. El hombre que destruye su ego, que destruye sus propias pretensiones, crea el universo. Es para el hombre humilde y solo para él, para quien el sol es realmente un sol. Es para el hombre humilde y solo para él, para quien el mar es realmente mar. Cuando observa todos los rostros en la calle, no solo se da cuenta de que todos los hombres están vivos, se da cuenta con teatral placer de que no están muertos. Se sorprende de la existencia misma del hombre humilde y la agradece. Después llegamos a la segunda cuestión que nos presenta respecto de la humildad en distintas obras, que es la adopción del lugar propio, siempre en consonancia con la definición de Santo Tomás. El hombre humilde encuentra su lugar en el cosmos, en el mundo y en su mundo inmediato, y está realmente donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque como vimos, puede ver con más claridad, entonces reconoce su lugar. Lo primero que nos va a decir de la adopción del lugar propio, en un cuento que se llama El martillo de Dios, que está en el Candor del Padre Brown, va a decir: la humildad es madre de los gigantes. Desde el valle se aprecian muy bien las eminencias y las cosas grandes, pero desde la cumbre solo se ven las cosas minúsculas. Si uno va mucho más arriba del lugar en el que tiene que estar, va a ver las cosas deformadas. Y esto lo vamos a ver en la siguiente cita del mismo cuento, que lo que sucede es que había un pastor, creo que era anglicano o no sé de qué denominación, que tenía una iglesia gótica muy bonita, en la que él, digamos, celebraba, era como el capellán, y le gustaba irse a los lugares más altos, más separados de la gente, por ahí más bellos estéticamente, para rezar ahí. Y él se asomaba y miraba para abajo, entonces veía todo chiquito. Entonces va a decir en el cuento, estas son palabras del padre Brown: conocí a un hombre que comenzó por arrodillarse ante el altar como los demás.
pero que se fue enamorando de los sitios altos y solitarios para entregarse a sus oraciones, como por ejemplo los rincones y nichos de los campanarios y chapiteles. Una vez allí, donde el mundo todo le parecía girar a sus pies como una rueda, su mente también se trastornaba y se figuraba ser Dios. Y así, aunque era un hombre bueno, cometió un gran crimen. Ese hombre creyó que a él le tocaba juzgar al mundo y castigar al pecador. Nunca se le hubiera ocurrido eso si hubiera tenido la costumbre de arrodillarse en el suelo, como los demás hombres. Pero desde arriba, los hombres le parecían insectos. Y acá hay algo muy importante que dice, ese hombre se creyó que a él le tocaba juzgar al mundo y castigar al pecador. Y una de las cosas que vimos que la primera implicancia de la humildad es reconocerse a uno mismo como pecador. Si este hombre hubiera sido humilde, nunca se hubiera puesto a juzgar a los otros y nunca hubiera cometido el crimen que cometió en el cuento, que es arrojar un martillo desde lo alto de la iglesia y, bueno, destrozarle la cabeza a alguien que él consideraba pecador. Y todo eso por no ser humilde, básicamente. En la siguiente diapositiva tenemos a nuestro querido Sam y nos dice en El Defensor, una recopilación de ensayos, de pequeños ensayos defendiendo distintas realidades. Nos dice el gordo que las personas seguras son siempre las humildes. Y esto nos da pie a hablar en parte de la siguiente cuestión que nos presenta. Las personas seguras son siempre las humildes. Vieron que la humildad se puede definir etimológicamente como algo así como aquel que está cerca de la tierra o que está en el suelo. Viene de humus, creo que es Tommy, ¿no? De latín. Bueno, que significa tierra, algo así. Alguno me corregirá después de última. Pero tiene que ver con estar en el suelo, básicamente. Las personas seguras son siempre las humildes. ¿Por qué? Porque al estar en el suelo, lo que hace la humildad es profundizar, ir hacia abajo. Y respecto de las otras virtudes, la humildad es como si fuera la base, es lo que sirve de apoyo a toda la construcción de las virtudes en el ser humano. Entonces el hombre humilde se hace a sí mismo cimientos profundos. Cuanto más profunda y grande es su humildad, más profundos son esos cimientos, más enraizado está en la tierra, entonces más seguro es. Como un edificio, para ser más alto, tiene que ser más bajo a la vez. Lo mismo pasa con el hombre humilde. Para ser más alto y más seguro, tiene que ser más bajo primero. Y esto lo podemos relacionar con la iglesia. En Herejes, hablando de Pedro, va a decir el gordo, cuando Jesús en un momento simbólico establecía su gran sociedad, la iglesia, no escogió como piedra fundacional a Pablo ni a Juan el místico, sino a un pedante, a un cobarde, en definitiva a un hombre. Y sobre esa piedra edificó su iglesia, y las puertas del infierno no han podido con ella. Todos los imperios y los reinos han caído a causa de su debilidad inherente y continua, pues lo fundaron hombres fuertes sobre otros hombres fuertes. Pero esa otra cosa, la iglesia cristiana histórica, se fundó sobre un hombre débil y por eso es indestructible, pues no hay cadena que sea más fuerte que el más débil de sus eslabones. El humilde, que se reconoce débil y sabe que no depende de sus propias fuerzas, es el que se cimenta y en eso se cimenta la iglesia también. Por eso en esa debilidad está la fuerza, porque ahí Dios se hace fuerte en el humilde. Pasando a la siguiente cuestión que nos presenta la próxima, Juan. La humildad es fuente de fortaleza. Así como el edificio es alto y seguro, se vuelve fuerte por esos cimientos profundos que tiene. Acá vemos a la roca, que es un hombre fuerte, capaz que es humilde también. Y bueno, pasamos a la siguiente. Lo primero que vemos de la humildad como fuente de fortaleza son dos citas de Herejes, que dice, uno de esos misterios prácticos y vigentes de la tradición cristiana que la Iglesia Católica, como he dicho, ha sabido poner en evidencia, es el del orgullo entendido como pecado. El pecado es una debilidad del carácter, acaba con la risa, acaba con la maravilla, acaba con lo caballeresco, acaba con la energía. La humildad es una necesidad permanente entendida como condición para el esfuerzo y autoevaluación. Primero, la Iglesia descubre esto del orgullo como pecado y como de alguna forma lo que genera todos los demás pecados, todos los demás vicios, nacen de alguna forma del orgullo, ¿sí? De ponerse uno por encima de lo que está bien propiamente. De la ley de Dios también podríamos, si somos creyentes, pero también le pasa al que no la conoce incluso. Y ese pecado que nace del orgullo de alguna forma
es una debilidad del carácter. Entonces, si del orgullo se deriva la debilidad, de la humildad se deriva también necesariamente la fuerza. Y después dice que la humildad es una necesidad permanente entendida como condición para el esfuerzo y la autoevaluación. ¿Por qué? Porque el humilde, como vimos, se reconoce a sí mismo pequeño y sabe que hay cosas más grandes. Entonces, al saber que hay cosas más grandes y saber que él no es todopoderoso, no confiar solamente en sus fuerzas, se puede superar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo más alto que él. El que no es humilde, que se pone, como vimos, arriba de la iglesia y se cree Dios, nunca va a tener hacia dónde ir para arriba, nunca se puede superar, nunca se puede forzar. Y por eso se frustra. Después va a decir en la siguiente, y acá ya vamos conectando de a poco con el heroísmo, el fuerte no puede ser valiente, solo el débil puede serlo. El fuerte no entendido como el humilde, bien enraizado en la tierra, como ese edificio alto y fuerte, sino el fuerte como el que confía en su fuerza, ¿sí? Esa es la distinción que hay que hacer. Solo el débil puede serlo, solo el que se reconoce en su debilidad y en la necesidad de un auxilio, en este caso de la gracia, o de otros poderes superiores, como se menciona en el Señor de los Anillos, por ejemplo. Entonces, la valentía, que es condición para el heroísmo, solo pertenece a los humildes. Pasamos a la siguiente, y acá pasamos a una cita de Tolkien en el Señor de los Anillos, hablando de los hobbits. Hay algo que recuerdo haberlo leído en el libro Elfos, Hobbits y Dragones del padre Irigaray, que si Dios quiere va a estar presentando una ponencia, no sé si eso sigue en pie, que él dice que las realidades inmateriales en la Tierra Media, como por ejemplo la pureza de los elfos o de Aragorn, eso se ve manifestado de manera física. Vieron que los elfos por ahí como que tenían cierta luminosidad, Aragorn a veces lo ven como que es más alto que antes, más alto que otros hombres, y eso es una manifestación física de las realidades inmateriales. Eso se da en toda la obra. De la misma manera se da con los hobbits. Con ellos representa al hombre humilde, al hombre sencillo, al hombre que está cerca de la tierra, por eso incluso viven adentro de la tierra, porque representan al hombre sencillo y humilde. Y entonces acá está el hilo que nos conecta con todo lo que vimos que menciona Chesterton. Dice Tolkien, en el personaje de Gandalf: hay una semilla de coraje oculta, a menudo profundamente, ¿cierto?, en el corazón del más gordo y tímido de los hobbits, esperando a que algún peligro desesperado y último la haga germinar. El humilde, cuando se ve que es fuerte, cuando se ve que es valiente, cuando el peligro y la situación límite lo reclama. Por eso él no se sabe constantemente fuerte y valiente, como por ejemplo Sam y Frodo en El Señor de los Anillos. Se descubren así cuando lo hicieron, cuando superaron esas dificultades. Y pasando a la siguiente, bueno, una carátula ahí, relación con el heroísmo, ya nos empezamos a meter ahí. Y bueno, no vamos a hablar del heroísmo entendido como lo tiene Spider-Man, Batman, capaz sí, Ciro Román y el niño Percebe, pero bueno, no conozco tanto su historia. No es el heroísmo de Marvel, ese es el punto. El heroísmo del que podemos hablar, pasar a la siguiente, Juan, es como lo entiende Fulton Sheen en un libro que se llama El primer amor del mundo, que habla de la Virgen. Les recomiendo su lectura. Va a hablar del heroísmo en dos imágenes que parecieran opuestas incluso. El heroísmo, dice, se puede dar como aquel que se entrega en batalla, por ejemplo, y muere en un acto claramente heroico, y por más que haya sido un delincuente y un hipócrita toda su vida, ese acto le vale para tener el título de héroe, por ese momento de arrojo, ese instante en el cual se entregó todo y murió por los demás. Y, es decir, se dejó a sí mismo de lado, se hizo humilde por ese instante y fue heroico. Y va a decir que la otra situación donde se da el heroísmo es, por ejemplo, en el de una buena madre, que constantemente, día a día, está haciendo ese mismo acto heroico durante toda su vida, entregándose por amor a los otros, muriendo un poco todos los días y siendo heroica todos los días. Entonces vemos que el espectro del heroísmo es más amplio. Por eso la Virgen es heroica también, la Virgen María, y al igual que Jesús.
y donde entra el heroísmo en estas historias y en la vida de los humildes es en las aventuras. Lo que va a decir Chesterton de las aventuras, pasamos, bien, esa justo que está, que una aventura es algo que por naturaleza viene hacia nosotros, es algo que nos escoge a nosotros, no algo que nosotros escogemos. Lo dice en El amor a la fuerza del sí, ¿no? Entonces una aventura es algo inesperado. Como vimos, el humilde es el que no tiene pretensiones, sino el que recibe lo que le llega y lo agradece. Y cuando eso que le llega es una dificultad, ahí se hace valiente y se ve su fortaleza. Incluso va a decir Chesterton que la aventura suprema es nacer, porque ahí literalmente no tuvimos elección. Es lo que nos viene en primer lugar, la existencia misma es la más grande aventura y es lo que da posibilidad a todas las otras aventuras. Y las aventuras solo las puede tener entonces el humilde. ¿Por qué? Porque es el que recibe todo expectante y es todo entonces sorprendente. Todo puede ser una aventura. Pasamos a la siguiente. Estas van a ser una cita un poco larga, pero que creo que resume mucho esta idea que tiene Chesterton. El secreto de éxito práctico de la cristiandad radica en la humildad cristiana, por más imperfectamente que se practique, pues al suprimir toda noción de mérito o pago, el alma se ve de pronto libre para emprender viajes increíbles, aventuras. Si le preguntamos a un hombre cuerdo cuánto vale, su mente mengúa instintivamente e instantáneamente. Duda si vale 6 pies de tierra, pero si le preguntamos qué es capaz de conquistar al hombre humilde, puede conquistar las estrellas. Y así llegamos a eso que conocemos como novela de caballerías, un producto enteramente cristiano. Las aventuras son un producto enteramente cristiano incluso antes de Cristo. En la siguiente va a decir, y esa humildad alegre, ese considerarnos poca cosa y a la vez dispuestos a lograr un número infinito de triunfos inmerecidos, ese secreto es tan simple que todo el mundo ha supuesto que debía tratarse de algo siniestro y misterioso. La humildad es una virtud tan práctica que el hombre cree que debe ser un vicio. La humildad triunfa tanto que la confunden con el orgullo. El fracaso de esa virtud se encuentra, de hecho, en su éxito. Resulta una inversión demasiado provechosa como para considerarla virtud. La humildad no solo es demasiado buena para este mundo, resulta también demasiado práctica. He estado a punto de decir que es demasiado terrenal para este mundo. Y en la que sigue, ya cerrando esta cita larga, va a decir, es el hombre humilde el que hace grandes cosas, es el hombre humilde el que hace cosas atrevidas, es al hombre humilde a quien se le conceden las visiones más sensacionales, y ello es así por 3 razones obvias. En primer lugar, porque abre los ojos más que cualquier otro hombre para verlas. En segundo lugar, porque se siente más impresionado y feliz cuando llegan. Y en tercer lugar, porque las registra con mayor exactitud y sinceridad, las adultera menos con su yo cotidiano, sometido a más prejuicios y a un mayor engreimiento. Las aventuras las viven quienes menos las esperan. En ese sentido, las aventuras las viven los menos aventureros, los humildes. Y ya para ir cerrando, pasamos a la última cita del Gordo, si no me equivoco, que es, paréntesis personal, mi cita favorita del Gordo, que dice, todos los hombres pueden ser criminales si se les tienta. Todos los hombres pueden ser héroes si se les inspira. Y solo se puede inspirar al humilde. Entonces, eso lo decían herejes, y espero que esto no sea una herejía, lo que voy a decir ahora, pero jugando con la frase, podemos decir que todos los hombres pueden ser criminales si los vence la soberbia. Todos los hombres pueden ser héroes si son humildes. Muchas gracias. Poquito. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, es necesario agradecerle a Tom, no sé si está acá, pero bueno, lo hago igual por la invitación y también por el gran mérito de haber armado todo esto. Todas las personas que estuvieron atrás de este congreso, pero especialmente él, que cuando nos contó que quería armarlo,
bueno, sonó como un loco, obviamente. No podíamos creer que quisiera hacer algo así, pero bueno, solo los locos pueden lograr cosas así. También a un amigo, Santiago Duto, que es parte del armado de esta ponencia, que en realidad fue una investigación que hicimos el año pasado, creo que no pudo venir, pero bueno, el mérito también es de él. Y a un profesor, Juan Pablo Roldán, que después de tanto leer yo a Chesterton, me dio una clave que después de eso ya fue otra cosa leerlo. Siempre me ha resultado, como bien dijo Astor, que a veces Chesterton usa paradojas, equívocos, a propósito. Yo lo leía y no entendía qué me quería decir y no entendía. Y un día en una clase nos explicó un tema interesante y habló algo de Chesterton, y después de esa clase entendí a Chesterton. Fue increíble. A veces nos tienen que ayudar a entender algunas cosas. Bueno, el título de esta ponencia es La finalidad en el capítulo 4 de la obra Ortodoxia de Chesterton. Podemos decir que entronca bastante con la charla del doctor Allegri de ayer, con la charla de Juan Ignacio Fernández Ruiz, para quienes estuvieron en el aula lateral de acá, y bueno, obviamente con lo que nos acaba de charlar Astor, es algo que va muy bien. Es una ponencia más bien filosófica. Si hago bien las cosas, se van a ir queriendo saber más qué voy a decir acá, y si no las hago bien, no van a querer volver a escuchar de filosofía en su vida, me parece, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. A modo de introducción, más allá de que Astor ya nos dio unos datos muy buenos de Chesterton, me parece que está bueno algo que yo quería aportar también para conocerlo un poco más en su persona y cómo llegó a ser quien fue. Vieron que las conversiones, como bien decía un expositor ayer, que no me acuerdo ahora quién fue, no son simples cosas en la vida, es todo un tema convertirse, es todo un vuelco en la vida si es una conversión real, y es bueno conocer cómo era Chesterton antes de su conversión para entender cómo llegó a ser lo que fue. Entonces, para introducir la figura de nuestro autor, nos hemos basado en dos fuentes, las recomiendo mucho a las dos. Un artículo de carácter biográfico de Carlos Pereira, publicado en la revista Gladius, titulado La gran aventura de una gran aventura, síntesis biográfica de Gilbert Keith Chesterton. Por otro lado, la segunda fuente, la misma obra autobiográfica de Chesterton, que por ser él su autor, no podía titularse sino autobiografía. Y él mismo se introduce diciendo, una cita que yo cuando la leí me reí, la verdad que me reí. Es muy graciosa, no sé si a ustedes les va a dar gracia, pero se las quiero leer. Arranca su autobiografía diciendo: doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores, por una ciega credulidad habitual en mí, y aceptando supersticiosamente una historia que no pude verificar en su momento mediante experimento ni juicio personal, estoy firmemente convencido de que nací el 29 de mayo de 1874 en Camden Hill, Kensington, y de que me bautizaron según el rito de la iglesia anglicana, en la pequeña iglesia de St. George, situada frente a la gran torre de las aguas que dominaba aquella colina. No pretendo que exista ninguna relación significativa entre ambos edificios y niego rotundamente que se eligiera aquella iglesia porque yo necesitara para convertirme en cristiano toda la energía hidráulica del oeste de Londres. Es un genio Chesterton, la verdad. Hace reír realmente cuando uno lo lee. Como el mismo Chesterton lo dice, entonces, él fue bautizado en la iglesia anglicana. Gracias a la cosmovisión que se formó en él debido a su religión, fue influido por un pseudo-optimismo proveniente de la falta de conciencia de las consecuencias que el pecado original efectuó en la creación divina. Sumado a esto, el ambiente pseudo-religioso victoriano hipócrita lo llevó posteriormente a declararse escéptico. Su vida dio un vuelco al conocer al sacerdote católico John O'Connor. Este hombre, gran ejemplo, director y maestro, guió a Chesterton hacia Roma, hacia su conversión al catolicismo. Mucho se puede hablar de la conversión de Chesterton, pero por lo menos para dar una pequeña pincelada, lo demás lo pueden leer en la autobiografía. Los datos biográficos de carácter religioso son esenciales para entender la filosofía chestertoniana. Carlos Pereira, en el artículo que les mencioné, destaca que dentro de la fe católica, que una vez bautizado nunca más abandonó, se pueden destacar principalmente dos dogmas que fueron el fundamento de su pensamiento. El dogma de la caída,
evidente para Chesterton, y el de la encarnación. Mediante estos dos, Gilbert logró encontrar el punto medio virtuoso de su pensamiento, gracias al cual se mantuvo alejado de los falsos optimismos y de los excesivos pesimismos, al comprender la bondad de la creación por un lado y la existencia del mal en el mundo por el otro. Tal vez la mejor descripción de Chesterton haya sido hecho por Dale Alquist, uno de los principales investigadores y difusores de la obra del londinense, que por cierto está intentando abrir la causa de beatificación de Chesterton. Un dato para que después averigüen. Sobre él nos dice, y cito a Alquist, sabiduría e inocencia. Tal vez más que cualquier otro escritor cristiano del siglo XX, Chesterton verdaderamente encarna estas dos virtudes. La sabiduría consiste en no comprometer la verdad, y la inocencia consiste en no comprometer el bien. Como hombre y como escritor, Chesterton nunca comprometió ninguna de las dos. Su vida y su trabajo transmiten bellamente tanto la verdad como el bien. Su sabiduría es evidente en todos sus libros, ensayos y poemas, pero es también su bondad la que lo convierte en un gran escritor y la que nos atrae hacia él. Su obra Ortodoxia, tal vez la más controversial y emblemática que haya escrito, nace como respuesta al desafío planteado por el señor Street, el señor Calle, un adversario suyo en el campo intelectual, y es la ocasión en que Chesterton despliega, entre otros planteos de su filosofía, una teoría finalista en contra de las corrientes cientificistas de su época, de tinte mecanicistas. Especialmente en el cuarto capítulo, titulado La ética en el país de los elfos, a mi entender el capítulo clave del libro, vemos toda la capacidad retórica de nuestro autor para explicar su posición filosófica, refutando al mismo tiempo la de sus adversarios. Hay un claro realismo en este autor, el cual él mismo nos dice que fue descubierto accidentalmente, por una búsqueda de originalidad que no resultó ser otra cosa que una filosofía que reflejaba auténticamente la realidad. Sobre este punto de llegada en su pensamiento, Chesterton dice: no la llamaré mi filosofía, porque yo no la hice. Dios y la humanidad la hicieron y ella me hizo a mí. Así nos lo confirma Dale Alquist, diciendo: el camino de Chesterton hacia la ortodoxia fue verdaderamente notable. Fue la emoción de descubrir la verdad y luego la sorpresa de descubrir que él no fue el primero en descubrirla. Eso para hacer un pequeño cuadro de Chesterton. Vamos a ver qué es la finalidad ahora. Algunos estudiantes de filosofía ya sabrán lo que puede ser o lo que es. Voy a intentar explicarlo de una forma sencilla para poder mostrarles cómo Chesterton, de una forma sumamente poética y bella, hace un planteo determinante para cualquier persona que se considere, realista, creyente. Según la tradición filosófica que va de Aristóteles a Santo Tomás de Aquino, la causa final es una de las 4 causas que se observan en la naturaleza, junto con la causa material, o causa al modo de la materia, la causa formal y la causa eficiente o agente, más la causa final. Son las 4 de las que ya Aristóteles hablaba y Santo Tomás retoma. Para ser breves, podemos decir que la causa material es aquello de lo que algo está conformado. Por causa formal, aquello que es el principio determinante de aquella conformación. Y por causa eficiente o agente, aquello que hace llegar a ser esto. Por su parte, la causa final es la causa que, aun siendo última en el ser, es decir, en la realización, es la primera en la intención. Por esto es que los escolásticos medievales la llamaron regina causarum, causa rectora, causa de las causas. El típico ejemplo que siempre se da es la estatua de mármol o de algún material. La estatua de mármol, causa material, el mármol, causa material. La forma, estatua, supónganse una mujer, es la causa formal. La causa eficiente es aquel que la realizó. Y la causa final es la idea en el constructor de dicha estatua, que es primera en la intención, porque es la primera que se tiene como idea para realizar, pero es la última en la conformación, porque hasta que no está la estatua. Entonces la causa final da el por qué se hace lo que se hace, en este caso una estatua para ser admirada y contemplada.
Al respecto, Aristóteles nos da en su Física un ejemplo sumamente ilustrativo. Dice Aristóteles: es absurdo no pensar que las cosas llegan a ser para algo, si no se advierte que lo que efectúa el movimiento lo hace deliberadamente. Tampoco el arte delibera. Y si el arte de construir barcos estuviese en la madera, haría lo mismo por naturaleza. Por consiguiente, si en el arte hay un para algo, una causa final, también lo hay en la naturaleza. Así pues, es evidente que la naturaleza es una causa y que lo es, como causa que opera para un fin. Santo Tomás de Aquino, varios siglos más adelante, comentará este pasaje diciendo: por eso es claro que la naturaleza no es sino la razón de cierto arte, el divino, íncito en las cosas, por el cual ellas mismas se mueven hacia un fin determinado. Entonces, la causa final nos indica el para qué de algo, la dirección de la que dependen las demás causas. Intentaremos ahora comprender cuál es el alcance de este tipo de causa, pero no sin antes hacer una pequeña aclaración. Nos encontramos en terreno metafísico, esto es, intentamos dilucidar los fundamentos primordiales de la realidad. Es en este sentido que debemos entender las causas, no simplemente como una explicación de efectos, sino más bien como respuesta a la pregunta por los principios últimos de la realidad. Intentemos comprender esta causa final por medio de un razonamiento. Notamos que en la realidad toda acción se dirige hacia un fin. Ya sea querido o no, debemos afirmar esto, pues hay una determinación en toda acción. Va hacia algún lado. De no ser así, de cualquier acción resultaría cualquier efecto. Pero notamos regularidades en los efectos de los distintos agentes. Por lo tanto, ya sean los agentes que poseen voluntad, como nosotros, como los que no la poseen, un perrito, debe haber una finalidad que dirija sus acciones. En los primeros, la determinación será puesta por ellos. Nosotros ponemos el fin. Aunque se podría hablar de que también todo hombre busca el bien por naturaleza, pero bueno, ya es un tema complejo. Pero por lo menos podemos decir que cuando yo quiero hacer esto, bueno, quise hacerlo, ¿no? Entonces, aunque no me salga muy bien, ¿no? Pero aquellos que no tienen la voluntad de hacerlo, tienen que tener esa finalidad dado desde otro. Si no, de vuelta, de cualquier acción saldría cualquier fin. En las antípodas de esta doctrina filosófica podemos mencionar como ejemplo el mecanicismo. Este niega la finalidad mediante una explicación del mundo en la que solo caben las causas eficientes y materiales, solo el que lo hace y solo de lo que está hecho algo. No hay finalidad. El mundo, por lo tanto, es como una máquina, no existe más que materia cuyas partes influyen unas sobre otras. Así se niega la causa final, ya que no hay ningún propósito que dirija las causas. De ahí viene todo lo que es el azar y demás, entendido por el materialismo de esta forma que no va a ningún lado. Al respecto del mecanicismo, y volvemos a Chesterton, él hace notar su disconformidad. En el capítulo que nos ocupa de ortodoxia dice: se supone que si una cosa se repite constantemente, entonces probablemente está muerta. Es una pieza de relojería. La gente cree que si el universo fuera personal debería variar. Si el sol estuviera vivo, bailaría. La doctrina mecanicista comprende que todas las repeticiones observadas en la naturaleza son la muestra de que no hay una finalidad en ellas. Por esto, la compara con una pieza de relojería, en la cual cada parte no hace más que mover otras piezas para el funcionamiento total del sistema. Bien, si me aguantaron hasta acá, ahora vamos a ver qué dice Chesterton con un montón de pasajes muy lindos sobre esto. Entonces, habiendo presentado la doctrina tradicional respecto de la finalidad y la negación de esta por parte del mecanicismo, buscaremos ahora distinguir la postura de Chesterton sobre esto. No es nuestro propósito elaborar un juicio sobre la causa final, sino más bien contrastar el pensamiento de Chesterton, principalmente con esta doctrina tradicional que le viene de Aristóteles y Santo Tomás, entre otros. Y acá empiezan las citas. Nuestro autor posee la lucidez para realizar la siguiente distinción. No todas las necesidades de este mundo son absolutas, llamadas clásicamente necesidades metafísicas, sino también hay necesidades relativas, llamadas físicas. Por ejemplo, es necesario absolutamente y siempre, sin excepción, dice Chesterton, que si Jack es el hijo de un molinero, ¿cómo es el padre de Jack?
un molinero. Si 3 hermanos montan a caballo, hay 6 animales y 18 piernas involucradas. Sin embargo, hay necesidades que son relativas, pues podrían darse de otra manera. Dice Chesterton, puedes imaginar fácilmente árboles que no dan fruta, o árboles que den candelabros dorados, o árboles de cuyas ramas cuelguen tigres asidos por la cola. Más allá del tinte poético que podemos ver aquí, es necesario resaltar lo que Chesterton está haciendo, que es mostrar una distinción metafísica propia de la filosofía realista tradicional. El mismo autor, unas líneas más adelante, nos sintetiza esta distinción que será la base para poder argumentar a favor de la finalidad. En nuestros cuentos de hadas siempre hemos conservado esta clara distinción entre la ciencia de las relaciones mentales, en la cual realmente existen leyes, es decir, que no pueden cambiar, y la ciencia de los hechos físicos, en la cual no existen leyes, sino solamente extrañas repeticiones. Creemos en milagros corpóreos, pero no en imposibilidades mentales. Si el papá de Jack es molinero, el hijo de ese molinero es Jack, no puede ser distinto. Ahora, un árbol puede dar, no sé, flores, pero también puede dar autos. Bueno, no sé, tal vez. No hay una imposibilidad mental que nos haga pensar que eso no puede darse. Hecha esta distinción, nos proponemos ahora resolver la incógnita respecto de si para Chesterton esta finalidad entonces alcanza a los seres no vivientes. 2 pasajes de este mismo capítulo nos dan la respuesta. El sol se levanta cada mañana, dice Chesterton. Yo no me levanto cada mañana. Y como dice en otro lugar, es posible que el sol salga todas las mañanas porque nunca se cansa de salir. Su rutina puede deberse no a una escasez de vida, por la cual siempre se repite, sino a una superabundancia vital. Superabundancia que para él es recibida de una inteligencia que desea esta repetición, porque ve en ella un despliegue de perfección particular. Por esto llega a decir Chesterton que tal vez Dios diga cada mañana al sol, hazlo otra vez, y cada noche a la luna, hazlo otra vez. Chesterton nos deja claro mediante este ejemplo poético lo que nos demuestra la regularidad que puede observar cualquier persona con una actitud filosófica contemplativa, a saber que la repetición en la naturaleza parecía, dice Chesterton, a veces ser muy eufórica, como la de un maestro enojado que dice lo mismo una y otra vez. Y en un pasaje de Herejes, una obra previa a Ortodoxia, vemos un postulado similar. Porque son los dioses los que no se cansan de la repetición de las cosas. Para ellos el anochecer es siempre nuevo y la última rosa tan encarnada como la primera. O como dice en Ortodoxia, siempre había sentido vagamente que los fenómenos eran milagros en el sentido de que eran maravillosos, pero luego comencé a entenderlos como milagros en el estricto sentido de que eran deseados. Quiero decir que eran o podían ser ejercicios repetidos de una voluntad. Entonces, si son queridos por una voluntad, vamos a ver a qué nos lleva esto. Para Chesterton esto es una vía, un camino hacia algo que está más allá de la naturaleza. En El hombre que fue jueves, novela de ficción que Chesterton publicó solo 2 semanas antes de Ortodoxia, se insinúa el conocimiento de Dios mediante la finalidad de la naturaleza. Así nos lo cuenta Joseph Peirce, otro gran estudioso de Chesterton, en su obra acerca de este autor. En una entrevista le pidieron que explicara la enigmática naturaleza del personaje más misterioso de la novela, Domingo. Y Chesterton contestó, tómenlo como una representación de la naturaleza, como algo distinto a Dios, pero en la misma entrevista declaró que si arrancáramos la máscara a la naturaleza, descubriríamos a Dios. En el caso de Chesterton, fue gracias al asombro, origen de todo realismo filosófico, al decir de Aristóteles, que preservó desde su infancia el que le permitió poder dar el salto desde su encuentro con las cosas de este mundo que lo rodeaba hacia lo más elevado. Así lo dice en Ortodoxia. En resumen, siempre había creído que el mundo involucraba cierta magia. Ahora pienso que tal vez hay involucrado un mago. Y esto apuntaba a una profunda emoción siempre presente y subconsciente, que nuestro mundo tiene algún propósito, y si hay un propósito, hay una persona. Siempre había sentido primero la vida como un cuento,
y si hay un cuento, hay un narrador. Contemplando la realidad entonces con una actitud de asombro y viendo regularidades que no son absolutamente necesarias, nuestro autor encontró un propósito, es decir, un fin en la naturaleza. Ahora bien, no puede haber fin si no hay voluntad que así lo desee, dijimos. Por lo tanto, es necesario afirmar la presencia de un ser personal. Esto nos lo confirma el mismo Chesterton en una obra posterior acerca de la figura de Santo Tomás de Aquino. Gran obra, léanla por favor. Allí, en nombre del sentido común, nuestro autor presenta una sentencia que confirma lo que venimos diciendo. Dice Chesterton, pero no lo necesitamos a Tomás y solo necesitamos nuestro sentido común para que nos diga que, si ha habido desde el principio algo común que pueda llamarse un propósito, eso debe ser equivalente a los elementos esenciales de una persona. Y cerramos con esto. Sin lugar a dudas, Chesterton entronca en una tradición filosófica que se remonta hasta el mismo Aristóteles. Es interesante notar cómo ya el Estagirita vislumbró la finalidad de la naturaleza como una causa para que luego, posteriormente, Santo Tomás de Aquino se refiera a ella como obra de Dios. Es en esta línea que puede ubicarse la doctrina finalista de Chesterton. Dijimos, nota en la regularidad que se da en este mundo que no todo tiene una necesidad absoluta. Pero sin embargo, aunque las necesidades relativas o físicas son contingentes, podrían estar o no estar, vemos que en ellas hay repeticiones constantes que no actúan de modo azaroso. De allí que él vea que esto no puede explicarse solo con causas materiales eficientes, sino que por detrás, como dijimos, tiene que haber una voluntad que pone la causa final, la cual quiere que esto se repita, como de hecho sucede. De esta manera queda clara la finalidad que Chesterton ve en la naturaleza, la cual lo lleva a descubrir a Dios como su causa. Y me gustaría cerrar con una cita que me parece que sintetiza todo esto, muy bella, que no es parte de la investigación original, pero bueno, uno cuando relee a Chesterton siempre le va encontrando cosas nuevas, y me pareció que era una linda cita para terminar. Dice Chesterton, puede que todas las margaritas sean iguales, no por una necesidad automática, puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se haya cansado de hacerlas iguales. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia, porque pecamos y envejecimos, y nuestro Padre es más joven que nosotros. Gracias. Bien.